Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea Lag's. Hace 86 años, el 23 de noviembre de 1927, murió mártir en la Ciudad de México el padre Miguel Agustín Pro Juárez, sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús, durante la persecución religiosa que el gobierno mexicano desató contra la fe católica del pueblo de México y contra la Iglesia. Hoy, en este programa especial que estaremos haciendo desde esta iglesia de la Sagrada Familia de la Compañía de Jesús, en la colonia Roma de esta ciudad, en la esquina de las calles de Puebla y Orizaba, desde la Sagrada Familia, le platicaremos a usted esta historia fascinante del Padre Pro. Platicaré con el vicepostulador de su causa de canonización y conocerá usted la vida, el martirio y el proceso de canonización que sigue avanzando para proclamar santo al padre Miguel Agustín Pro. Comencemos con datos de su vida, el perfil biográfico, quién fue el padre Pro. En Alpura, nuestra naturaleza es hacerlo mejor cada día. Alpura presenta. En 1927 mataron al padre Pro en la Ciudad de México. En el patio de la estación de policía lo fusilaron, luego de tenerlo prisionero por 6 días, cuando la policía, al mando de Roberto Cruz, tenía facultades plenas. Allí murió Miguel Agustín Pro, sacerdote mexicano jesuita. 10 días antes de su martirio, el 13 de noviembre de 1927, en plena persecución religiosa desatada por el gobierno contra el pueblo de México por su fe, 4 inconformes con la política antirreligiosa decidieron matar al presidente Álvaro Obregón. Ellos eran Luis Segura Vilchis, José González, Juan Tirado Arias y Nahum Ruiz. Aquel día Segura Vilchis aguardaba en un automóvil marca Isex con sus compañeros conspiradores el paso de Obregón, sobre quien dispararon y arrojaron bombas a su automóvil, pero fracasaron en el intento. En las investigaciones, la policía encontró que el Isex había pertenecido a Humberto Pro, hermano del padre. Este hallazgo les permitió aseverar que los 3 hermanos Pro, incluidos Roberto y Miguel Agustín, eran los responsables del atentado. Los capturaron el 17 de noviembre. Cuando Segura Vilchis se enteró de que se estaba inculpando a 3 inocentes, se entregó como único responsable. Pero Obregón tenía ya en sus manos el instrumento para escarmentar a la iglesia, atemorizar al pueblo y vengarse de un sacerdote que había ejercido su ministerio en la clandestinidad. Si el padre Pro hubiese sido responsable del atentado, con gran promoción se le habría entablado un juicio público, pero como no se podía condenar a un inocente, se decidió fusilarlo sin previo juicio y adelantando la hora de la ejecución para evitar cualquier acción legal en su favor. Miguel Agustín Pro Juárez había nacido el 13 de enero de 1891 en Zacatecas. Ingresó a la Compañía de Jesús a los 19 años y tuvo que concretar sus estudios sacerdotales en Estados Unidos y en Europa, pues la persecución en México lo impedía. Fue ordenado sacerdote en Bélgica en 1925 y enviado a México por su frágil salud. Llegó en el peor momento de la persecución, con las iglesias cerradas y con prohibiciones de celebrar la misa, incluso en casas particulares. El padre Pro tenía que disfrazarse para poder ejercer el ministerio sacerdotal. El 23 de noviembre de 1927, lo fusilaron con los brazos abiertos en cruz. Antes había rezado, de rodillas, ofreciendo su vida por México. Juan Pablo II lo beatificó el 25 de septiembre de 1988 y muy pronto el padre Miguel Agustín Pro
será canonizado. Esto para iniciar. Ahora, para profundizar en este tema apasionante, la vida, el martirio, la beatificación y la muy probable canonización del padre Miguel Agustín Pro, platicaré con el padre José Amado Fernández Ruiz. Él es actualmente el vicepostulador de la causa de canonización del padre Pro. Él es sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús. Muchas gracias, padre Fernández. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos aquí, esta es su casa. El Papa es jesuita, como usted, como el padre Pro, y hay un rumor, dicen el río cuando suena es porque trae agua, también dicen cuando hay rumor es porque no hay mucha información. El rumor dice que como el Papa es jesuita, entonces es muy probable la canonización del padre Pro. ¿Usted qué opina? Eso fundamentalmente depende de Dios. Que Dios permita que el padre Pro pueda llevar a cabo un milagro según las exigencias de la Iglesia y que permita entonces dar el siguiente paso para que él sea proclamado santo de la Iglesia. Pero el hecho de que haya muerto mártir, ¿no suple el martirio al milagro? El martirio suple para el proceso de beatificación. Para ser proclamado beato, el padre Miguel Agustín Pro, con el martirio fue declarado por la Iglesia beato de la Iglesia. Pero ya para llegar a ser proclamado santo, para la canonización, requiere entonces que haya un milagro que se le atribuya a su intercesión. El martirio del padre Pro es sui generis por muchos aspectos. Murió sin sentencia, sin juicio, sin investigación, murió por un berrinche del entonces presidente electo, porque no era presidente todavía, ¿no? Candidato que había sido electo, no asumía la presidencia, Álvaro Obregón todavía. Es así, ¿verdad? Parece ser que el que declara el homicidio es el presidente Calles. Los dos estaban muy de acuerdo. Parece ser que Álvaro Obregón no estaba tan de acuerdo en que la fusilaran. Algún tiempo después va a decir, hablando de la guerra cristera, si ganamos esta guerra, ¿qué ganamos? Y si perdemos esta guerra, perdemos todo. No le encontraba mucho sentido a la actitud que tenía Calles, pero bueno, estaban muy de acuerdo ellos dos. ¿Quién entonces podemos determinar como verdugo intelectual del martirio del padre Pro? ¿Calles? ¿Obregón? Calles es el que determina que lo mate, es el que da la orden a Cruz que lo ejecute. El verdugo es Plutarco Elías Calles, verdugo intelectual. El verdugo ejecutor es Roberto Cruz. Roberto Cruz es aquel que manda el pelotón de fusilamiento y hace que lo ejecuten. Jefe de policía, entonces. Es el jefe de policía del DF, sí. Ahora, ¿por qué, padre Fernández, en las fotografías que el mismo Calles u Obregón procuraron que hubiera periodistas, reporteros, lo citaron al fusilamiento, ¿no? ¿Por qué él aparece en estas fotografías vestido como militar cuando era jefe de la policía? Y los del pelotón de fusilamiento también vestidos como soldados, cuando no eran soldados, no eran militares en rigor. Me parece el ejército no tocó al padre Pro, sí la policía. Efectivamente, Roberto Cruz sí era militar, pero ya como jefe de la policía no era un militar en activo, sino que estaba comisionado. Él tenía que haberse presentado pues como paisano, pero se presenta de uniforme. Leyendo un poquito la entrevista que hace Julio Scherer años después con Roberto Cruz, se ve que más que nada él actúa no por sentido de justicia, sino de amistad con Calles. Él veía a Calles como el gran personaje. Roberto Cruz es una de las personas que tiene ese síndrome del autoritarismo, que admira a los que están encima de él y desprecia a los que están abajo de él. Entonces admiraba él a Calles, y lo que mandara a Calles para él era algo que había que hacer. Palabra del César. Palabra del César. Parece que sí, él objeta la ejecución, dice es que no hay elementos suficientes para declararlo culpable. Y le dice Calles, ejecútalos, y él cumple la orden. Sin juicio. Sin juicio. Sin sentencia. Sin sentencia. Sin investigación. La investigación apuntaba más bien a que no eran los culpables, porque se había presentado
el ingeniero Segura Vilchis a decir, el culpable soy yo, ellos no tienen nada que ver con eso. Entonces, digamos que la investigación apuntaba a que no eran los cómplices en el atentado de Obregón.